Aquí ya de retorno al país, varias cosas interesantes a resaltar. Quiero comenzar por lo de ayer, el presidente Abinader y la inauguración del corredor de la Núñez de Cáceres, un proyecto que viene desde el Intran en carpeta desde hace la gestión pasada, la aplicación de una serie de corredores, la creación de fideicomisos en asociación con los sindicatos, convertir los sindicatos en empresas funcionales y que se invirtieran en renovación del parque vehicular, sacando las chatarras y haciendo vehículos más de mayor capacidad. Digamos, conceptualmente esto se viene desde el pasado, pero hubo muchas trabas en varios espacios de inversión. Yo recuerdo en algunos casos, básicamente era que se pedía y se esperaba algún tipo de garantía estatal para el financiamiento de estos autobuses. Hace unas semanas estuvo aquí Antonio Marte y nos comentaba de este corredor que estaría prácticamente listo en cualquier momento. Se ve jovencito Antonio Marte en esas imágenes, parece que... Y en la foto del periódico también, yo pensaba que no era él. Antonio Marte en el año 2000. Está así. Jovencito, delgado, el pelo negrecito. No, es un look nuevo. Yo a mi amigo Antonio, que no se cae un aguacero en esa cabeza. Pero, Oscar, pero tú estás hablando bien de él. Qué vaina, pero yo he hecho algo malo. Antonio es amigo nuevo. Hermano. Está cuidado. Cuidado. Está acicalado. Dice que está viendo buen mozo, no dice que está buen mozo. Está cuidado. Jovencito. Un saludo para Antonio. Y él nos habló de este proyecto, nos comentó que estaba bastante avanzado, que ya estos autobuses venían desde China y que estarían en cualquier momento aquí. Bueno, ayer fue ya inaugurado el corredor Núñez de Cáceres, de aquí salen un grupo de chatarras. Yo no creo, yo uso poco la Núñez de Cáceres, pero mis compañeros aquí lo usan más que yo. Y lo que yo recuerdo de la Núñez de Cáceres, cuando la he usado siempre, es que no creo que haya muchas vías aquí con más chatarra que la Núñez de Cáceres en el corredor. 300 chatarras circulaban ahí todos Pero los días. lo de la Núñez de Cáceres eran particularmente desbaratados que estaban siempre. Y donde quiera se daña uno y hace un tapón. Un tapón enorme, así es. Entonces, imagino que, esas chatarras salen, según este programa, entran estos autobuses, algunos articulados, cómodos, moderno, aire acondicionado, wifi, así es, conectan con la línea del metro, centro de los 0 y kilómetro 9. Correcto. Entonces las dos líneas diferentes. Son dos líneas, muy bien. La línea 1. Conecta con dos líneas, correcto. La línea 1 del 9. Y la línea 2 en el 9 y la 1 en el centro de los 0. Y la 1 en el centro de los 0. Así es. Así que un proyecto interesante, que es bueno, inaugurado ayer. Ahí usted le puede ponerse un proyecto que se llama Proyecto Ensayo. Sí, es un concepto que viene desde antes y lo que ha faltado es aplicarlo. Fíjense que viene desde antes. Que ese elemento que cita Freddy de cómo conecta dos líneas me retrotrae necesariamente a las líneas alimentadoras cuando comenzaron a vendernos el metro en el 2004. Cierto. Y esta es la hora que comenzamos por lo menos a verlo ya. Estamos hablando de proyectos que tienen concebidos a mucho tiempo y que ya comienzan a ser realidad. Eso es por un lado. Y por el otro, un anuncio que hizo el presidente importante ayer, que me llama la atención, es la extensión de la línea del metro, tanto de la línea 1 como de la línea 2. Y me llama la atención por dos razones. Primero, hay un cambio, hay dos cambios importantes aquí con lo que había anunciado. Por un lado está que dejamos de lado el teleférico, que se iba a hacer entre Alcarrizos y 9. Y eso sería entonces, ya pasaría a ser línea de metro. Es una inversión más importante, hay mucho más dinero invertido. Tenemos que estar claros, aunque la eficiencia también es mayor, sin dudas. Y por otro lado, el otro extremo de esa línea, y es que sigue siendo la línea 2, iría hasta Los Mameyes. Sí, de aquel lado. Llega hasta la San Vicente de Paúl. Hasta la San Vicente. Y ahora se extiende hasta Los Mameyes, pero cuando hablo del cambio... Cruza la autopista a las Américas. Cuando hablo del cambio, ahí me refiero. Esa línea originalmente llegaba a San Luis, donde hoy está el Community College. Sí, doblaba a la izquierda, ahora sigue derecha. Ahora parece que seguirá, derecho no, doblará a la derecha. A la derecha. Y hará un giro hacia el sur, en lugar de continuar derecho hacia San Luis. Interesante el cambio.
Pienso que afectará de forma positiva comunidades importantísimas. Y estamos hablando de Sancho Sama, estamos hablando de los Mameyes, estamos hablando del Farolito, de los Tres Ojos, la zona de por ahí, Sí. la zona alrededor del Faro, o sea, zonas muy populosas que serán afectadas positivamente. Ojalá este proyecto se lleve a puerto y uno te recuerda, y aquí recuerdo a mi padre que lo decía desde el principio, de aquí comenzaron a hablar de metro. Mi papá decía en aquel momento, ustedes verán como cada presidente que llegue de ahora en adelante va a tener que hacer Un pedazo. un pedazo de metro. Sí, sí, sí. Porque Eso no de forma que eso se no pare. se detiene nunca. Y eso lo decía el viejo desde el principio, y así ha sido. Y él puso el ejemplo de Chile. Esto ha cambiado, Así es. esto ha cambiado porque la administración del presidente Abinader planteaba en principio otra cosa. No se había decidido, y no era un asunto que estaba en el esquema inicial del gobierno, lo de ampliación de metro. El gobierno, de hecho, tenía un proyecto, y a Luisín le consta, igual que a mí, en un encuentro con el presidente de la República, y era hacer una especie de ciclo. Un tren, ¿no? Un monorriel. Monorriel, Era el monorriel. monorriel. Era un monorriel, lo que el gobierno, incluso el presidente se lo planteaba, el equipo del presidente junto con el ministro de la presidencia se lo planteaban como un asunto de demostrar eficiencia al inicio del gobierno, para que en los primeros 100 días, en una avenida importante de la capital, se iba a hacer la primera línea de monorriel. Y la idea del monorriel era, porque se entendía y se entiende, y es real, que salía mucho menos costoso, que era una inversión menor. Era superficial. Era superficial, no había que hacer excavaciones. Bueno, Así ese fue, tipo de... así fue. Así se lo planteó. Pero con muchos detalles. Con todos los detalles, un grupo de periodistas que participamos en uno de los primeros almuerzos que hizo el presidente de la República para hablar de los planes del gobierno, eso se nos dijo y se nos habló de manera detallada. Por un asunto de costo realmente. Sí, era un asunto de costo, pero el gobierno, por lo que usted está viendo hoy, cambió de opinión. Y yo creo, yo en lo particular creo, que lo del metro es mucho más efectivo. No, y además esos planos están hechos. La extensión Exactamente. hasta los agarrizos. Yo creo que eso lo dejó de Andino. tendrá una inversión mayor, pero en el tiempo creo que es mucho más efectivo lo del metro, y qué bueno que el gobierno se ha persuadido de eso. Esto de ayer, lo de las rutas alimentadoras que Oscar refiere, eso no se ha completado. Y creo que si se va a hacer la extensión como se está anunciando, lo de la ruta alimentadora siempre será importante, porque hay que complementar a eso. La gente tiene que tener la posibilidad y la facilidad de llegar hasta las paradas del metro. La gente vive en puntos distantes. Para usar el metro tienes que llegar hasta ahí. Y para llegar hasta ahí, evidentemente que necesita de facilidades y de organización del transporte que hay, para que le deje en los distintos puntos de parada para abordar el metro, que le puede llevar a una distancia más larga en la ciudad, o entre las ciudades que tenemos aquí. Y una de las cosas importantes, Daniel, es que el ticket de ese corredor vale al metro sin tener que cambiar. Efectivamente. Ese es el elemento de la ruta alimentadora. Como Es lo que lo hace ruta alimentadora. Efectivamente, como ocurre en otras ciudades, como ocurre, por ejemplo, en Colombia. Usted coge tres tipos distintos de transporte, pero con un solo ticket, y le lleva rápido a su destino. Lo de la Núñez de Cáceres. Usted paga para llegar de aquí a allá. Exactamente. Un solo boleto. Así es. Si eso incluye que usted tiene que transbordar de un autobús a un metro, bueno, pues usted transborda un autobús a un Sí. metro. Porque Pero eso es parte- de origen y destino. Porque parte del desorden y parte de la cuestión que le encarece la vida a los ciudadanos es cuando los transportistas, de manera unilateral, de manera antojadiza inclusive, lo hacen, han decidido acortar la ruta. Usted cogía un carro que usted iba toda la 27 y usted hacía la ruta, por ejemplo, desde la Plaza de la Bandera hasta la Duarte, Sí. y de repente un día el dueño del carrito le dijo, no, yo nada más llego hasta la de Filló, usted tiene que coger otro carro en la de Filló. Pero por Dios, eso era un atraco que había operado sin que las autoridades hicieran absolutamente nada. Entonces, ya con este tipo de cosas es diferente. Lo de la Núñez de Cáceres, Dani, digo, Miguel, el hecho de que las rutas son históricamente en una sola dirección. Son raras las rutas que te doblan de un destino a otro. O sea, 27 derechos, Rómulo derecho, San Vicente. Sí. Entonces, aquí estamos hablando de un modelo. ¿Qué sucede con eso? Y disculpa la interrupción más larga de la cuenta, que es que el pasaje, el costo de transporte de una persona, trabajador promedio, a veces representa el 30 o el 40% de su salario.
Mira, aquí hay gente que para trasladarse de ida y vuelta a su trabajo tiene que buscar 200 pesos diarios. Sí, señor. Y eso es mucho dinero. Entonces, como usted habla de un servicio en el cual usted puede llegar de su origen a su destino con un solo pasaje, pagamos 25, 30 pesos, seguro, Uno de ir y no puede volver. exacto, seguro y confiable, usted está hablando de un cambio enorme en la calidad de vida de la gente. Usted sabe lo que es que usted gana 12.000 pesos, 15.000 pesos. Tiene que disponer casi de 5.000 para el Así transporte. es, solamente de transporte. Es una barbaridad. Y comida, entonces, en el sitio tiene que ser 5.000 más o 4.000 más. Ya usted está trabajando para ir a trabajar. Así mismo es, nada Usted más. trabaja solamente para ir a trabajar. Vaya trabajo. Sí. Sí. Está buena esa. Pues mire, lo que digo de la Núñez de Cáceres, eso, nosotros yo transito mucho, porque mi oficina está ahí, en una zona que tengo el acceso, uno de los accesos es por la Núñez de Cáceres, y me toca ver diario, usted va ahí a la Núñez de Cáceres con Kennedy a las 8 de la mañana. Una fila. Una fila, pero kilométrica. Frente a Pepín, frente a la Corripio. No, eso- Entonces, y los carritos son unos carritos destartalados, totalmente destartalados, que no tienen las mínimas Ya condiciones pasa para por ahí a las transportar 5 de la gente. tarde. También, De 5 a sí, 6. sí, yo ahora, a cualquier hora yo paso a por ahí. cualquier hora Y eso eso, está lleno. pero sobre todo en la mañana, y esa hora que dice Luisín, hay en las colas, la fila larguísima. Yeah. Y entonces el gobierno, lo que se había comprometido era, por eso la participación de los empresarios del transporte, por eso la participación de Antonio Marte, era a ceder ese corredor para que se incorporaran autobuses. Esos autobuses son los que van a dar el servicio. ¿Qué se logra con eso? Se va a lograr una disminución en el uso de combustible, se va a lograr una disminución del impacto ambiental. No es lo mismo 60, 80 o 90 carritos tirando, quemando gasolina o gasoil sin ningún tipo de control ya por el tiempo que tienen, que no tienen filtro, que eso contamina y daña. Pero además, el espacio que ocupan, el entaponamiento que provocan esa cantidad de vehículos en el corredor, cuando 20 o 30 guaguas, que creo que son las que inicialmente van a entrar allí, pueden dar el servicio sin mayores dificultades y sin generar ese cúmulo de vehículos que entapona permanentemente la avenida. Todo ese tipo de cosas conviene. Pero sobre todo, Dani, un transporte mucho más cómodo, más seguro y más barato. Eso, y más higiénico. Más Esa higiénico. gente se monta uno encima de otro en esos carritos, porque cuando le abren la puerta del carrito, la fila se desespera y se tira como metía la policía preso antes la gente en los cepillitos. Sí. Eso es a Métase 1000, ahí. éntrase ahí. Y el que se queda afuera tiene problemas. No, y la delincuencia aprovechar esos carritos para hacer atraco a los pasajeros por ahí entre esas rutas. mismo. Mire Ya que- es un transporte más seguro. Que un elemento a agregar rápido, el infierno que es salir de la capital hacia el norte, ¿no? Hacia el Cibao, hasta el kilómetro 28. Y es necesario completar los elevados, porque hay 7 infernales semáforos para entrar a esa zona, que mire mi amigo, eso usted dura más del kilómetro 9 al 28, dura más para llegar a Santiago, y de ahí a Santiago usted llega más rápido que en ese tiempo. Eso es verdad. Aquí estuvo. Eso es impresionante. Eso. Aquí estuvo hace poco, bueno, el lunes, el ministro de Obras Públicas, el lunes, el ingeniero de Línea Ascensión, y él hablaba dentro de las obras prioritarias que contempla hacer el gobierno de Línea Ascensión, hablaba sobre ese punto de ahí, del 9. Nada más salir de esa boca ahí, a usted le puede tomar perfectamente 35 o 40 minutos. O sea, Así uno es. se entrampa, cada vez que usted va a salir se entrampa, no importa el día, no importa la hora. Eso es un problema serio. Pero yo, en lugar de alentarme, me desalenté. Sí, es un tema prioritario del gobierno, pero